Hoy vamos a hablar sobre crear un plan de generación de demanda. Cuando hablamos de un plan de generación de demanda, estamos hablando de generar leads. ¿Pero qué es un lead? Un lead es sencillamente cuando un prospecto levanta la mano por querer saber más sobre tu producto. Pero, ¿qué necesitamos para generar un plan de generación de demanda? Bueno, aquí te lo voy a explicar en 4 sencillos pasos. Primero, tienes que estimar el total de leads que necesitas en todo el año. Pueden ser 200, 400, supongamos que son 600. Luego, tienes que fijar una meta por trimestre. Si son 600 leads, vas a necesitar 150 leads por trimestre. Segundo paso, tienes que crear actividades por cada uno de estos trimestres. Actividades que te van a traer leads. Por ejemplo, seminarios en línea, conocidos también como webinars, demo shows, workshops, llamadas de referencia, eventos por verticales. ¿Cómo es esto? Bueno, eventos para recursos humanos, para logística, para marketing, desayunos ejecutivos, en fin. Tienes que mapear todas estas actividades, estimar un budget, un presupuesto que necesitas para cada una de ellas, y también dentro de ese estimado tienes que estimar cuántos leads te va a generar cada una de estas actividades. Tercero, tienes que ejecutar el plan, ejecutar estas actividades que planteaste para cada uno de estos trimestres. Y para ello vas a necesitar generar el contenido de cada una de estas actividades. Es decir, qué producto está involucrado, a quién va dirigido, cuáles son los beneficios de cada una de estos productos, cuál es el público target. En fin, tienes que estimar también cuáles son tus necesidades en términos de recursos materiales, de recursos financieros, y también tienes que poner el calendario de actividades, el calendario de ejecución, desde la planeación, ejecución, cierre y resultados de cada una de estas actividades. Y cuarto, al final del año, un poquito más allá del final del año, tienes que crear un plan GAP. ¿Qué es esto? Bueno, sería un poquito ilusorio pensar que un plan de generación de demanda, de demanda de business to business va a llegar íntegro a mediados del año. Entonces vas a tener que crear un plan que te ayude a generar nuevamente más leads y a enderezar el barco. Y para ello tienes que recalificar los leads abandonados, tienes que revivir los leads rechazados, tienes que volver a tocar a los ex clientes, tienes que generar actividades específicas con los top accounts. En fin, si haces este tipo de actividades, vas a poder obtener del 10 al 20% extra de leads totales que te ayudarán a terminar el año. Como puedes ver, generar un plan de generación de demanda o crear un plan de generación de demanda realmente es muy sencillo. Si llegas hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.